Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar la hora de geografía, siempre dirigido por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del primer año de secundaria. Nos tocaría en este segundo bimestre el tema número 4, que viene a ser la atmósfera. Jóvenes, cuando hablamos de la atmósfera, en primer lugar, hay que tener en cuenta que es una capa que está conformada por el oxígeno un 21%, el nitrógeno un 78%, y luego ya viene el polvo atmosférico, dióxido de carbono, el argón, vapor de agua en 1%. Eso indica que lo fundamental es el nitrógeno, 78%, y el oxígeno en un 21%, teniendo en cuenta que entre el nitrógeno y el oxígeno el que tiene mayor peso es el oxígeno. Y entonces por eso es que el oxígeno está más pegado hacia el mar o la tierra. En otras palabras, a menor altitud, ¿de acuerdo? Eso indica que a mayor altitud el oxígeno disminuye. De ahí viene el llamado mal de altura. Si vamos subiendo a mayor altitud, hay menos cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque como es más pesado, va hacia bajas altitudes. Teniendo en cuenta esto, jóvenes, hay que también mencionar eh, algo importante en la combinación. La atmósfera y la hidrósfera constituyen capas que van constantemente en el sistema que ustedes conocen. Las aguas de los mares se calientan por los rayos solares, viene la evaporación, se evapora, se condensan, luego se forman las nubes. Estas nubes también luego con el calor vienen las precipitaciones, las lluvias, y ese es un ciclo constante que va. Son movimientos dinámicos que están relacionados entonces la hidrósfera con la atmósfera en este caso. Ahora, comúnmente para ustedes algo bien sencillo, jóvenes, vean las capas atmosféricas. Pero hablar de capas atmosféricas, tengan en cuenta, van a encontrar en varios libros varias clasificaciones, algunas con distintas medidas, y eso se debe a que a veces se tome en cuenta las capas por su composición química, por qué elementos predominan. Otros lo toman en cuenta de acuerdo a la altitud, de acuerdo por altitudes en kilómetros. Entonces, por eso, uno por la composición química y otro es por la altitud. Se toman así las referencias. Vamos a empezar por lo más sencillo, algo elemental, como ustedes ven aquí en la gráfica. Primero, la troposfera. Y hago una aclaración por si acaso, la Real Academia Española, por si acaso hago las críticas, ¿no? La Real Academia Española acepta actualmente decir troposfera o troposfera. Igual, estratosfera o estratosfera. Lo acepta la Real Academia Española. Por eso, en cuanto a cómo han escrito en estos términos en esta lámina. Bien, explicado esto, jóvenes, la troposfera mayormente está entre los 18, llega así hasta los 18 o 20 kilómetros. Es decir, desde el nivel del mar hasta los 18 a 20 kilómetros. En esta troposfera es donde suceden todos los fenómenos meteorológicos. Es decir, lo que usted ve, la lluvia, rayos, truenos, relámpagos, arcoíris, todo eso sucede dentro de la troposfera. ¿De acuerdo? La zona más importante dentro de la troposfera tenemos pues la biosfera, es el lugar donde nos desempeñamos, donde estamos viviendo, en el límite entre la Tierra y la atmósfera, donde nos podemos desarrollar de acuerdo a las contexturas del aire, de la atmósfera que vivimos, se llama biosfera en este caso. Ahora, dentro de esta troposfera también está lo que vamos a ver más adelante, la tropopausa, que es una zona calmada, donde ya no llegan las nubes y es justamente donde se desplazan los aviones para poder no chocar con nubes y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Bien, la segunda, que ustedes ven en la gráfica, la segunda capa hablamos de la estratosfera, que va de los 18 hasta los 50 kilómetros de altitud. Los kilómetros en altitud, jóvenes, no están precisos. No quiere decir que a 50 kilómetros termina y a 51 kilómetros empieza la otra. No, hay una variación. Y eso debido a la forma de la Tierra.
Ustedes saben que la Tierra tiene un achatamiento polar y un ensanchamiento ecuatorial. Entonces, eso también determina la fuerza de gravedad. Donde hay mayor fuerza de gravedad es en los polos, porque está más cerca del núcleo, ¿no es cierto? Más cerca del centro de la Tierra. Por lo tanto, como hay mayor atracción, ahí la capa atmosférica es más delgada, más pegada hacia la Tierra. En la línea ecuatorial, la gravedad es menor, porque es más lejos del núcleo de la Tierra, y entonces ahí la atmósfera es más amplia. ¿De acuerdo? Miren, todo eso tiene que ver. Por eso que la parte de kilómetros que le menciono son referenciales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, decíamos que la estratosfera está entre los 18 a 50 kilómetros de altitud. Aquí en esta parte predomina una abundancia de ozono. Es decir, dentro de esta capa está la llamada capa de ozono o la ozonósfera que vamos a ver más adelante, la función que sirve para que nos proteja a nosotros de los rayos solares. Porque la ozonósfera, recuerden así, la ozonósfera, o sea, capa de ozono, que está entre los 15 kilómetros a 40 kilómetros de altitud, nos protege y tamiza los rayos solares. De esa manera solamente ingresa a la Tierra el 11% del 100% de energía que viene de los rayos ultravioleta, los rayos solares, porque está la capa de ozono, solamente llega hacia nosotros el 11%, de 9 al 11% nada más. ¿De acuerdo? Gracias a esa capa de ozono que hace la función de tamizar los rayos solares. Luego, como vemos la gráfica, viene otra capa que es la mesósfera. La mesósfera está de 50 a 80 kilómetros, más o menos, es el promedio, de 50 a 80 kilómetros de altitud, estaría la mesósfera. Se caracteriza por estar ya es fría, ahí está a menos 80 grados, estamos fría a menos 80 grados. Y también es importante por la ionización. La ionización ahí, las reacciones químicas que ocurren en ella, hace que se formen las llamadas ondas atmosféricas. Las ondas atmosféricas que vamos a ver más adelante van a servir para la transmisión de ondas radiales. Y luego tenemos la ionosfera. La ionosfera, en este caso, es una capa, la ionosfera, que está entre los 90 hasta 600, 800 kilómetros. Ese es el promedio que está. Y aquí sí, en la ionosfera estamos hablando de un promedio de 1500 grados Celsius. La temperatura es alta ahí. Ahí sí, los gases que se encuentran, pues será un 0.1% nada más de gases ya en la ionosfera. Ahí ya se usa también para las ondas, ¿no?, emitidas, para reflejar ondas radiales también, se aprovecha la ionosfera en este caso, pero ya es una zona, una de las más altas. Y por la que sigue ustedes ven ahí, ya es la exósfera. La exósfera ya está entre los 800 hasta 2000, inclusive llega hasta 10.000 kilómetros. Ya dije la diferencia, ¿no?, en los polos y en la línea ecuatorial. La exósfera es esa capa que ya donde los átomos ya escapan hacia el espacio, se van hacia el espacio, digamos, interplanetario, ya se van. Ya es la última capa de nosotros, ¿no? Por eso que es la capa final y de ahí hace un límite, mejor dicho, ya como repito, con el espacio interplanetario, ya es un límite. Eso en cuanto a lo que concierne las capas, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de estas capas hay lo que le decía, por ejemplo, acá, la ozonósfera, por ejemplo. La ozonósfera, cuando le dije al principio que tamiza los rayos solares, porque cumple esa función, como ustedes ven en la gráfica, primero llegan los rayos solares y porque hay un cambio de densidad con la ozonósfera, entonces ven ustedes cómo hay una reflexión. Los rayos son devueltos al espacio, un gran porcentaje al espacio. Eso nos cuida, nos protege a nosotros. Otra función es que hay desviación. Alrededor de la capa de ozono se desvían los rayos solares. Y otra función, en este caso de absorción, quiere decir que los rayos que logran pasar todavía la capa, pero ya debilitados, y llegan a nosotros.
que, como le dije antes, la diferencia del 100% de potencia de rayos solares solamente llega a nosotros un 9% nada más. Todo el resto de energía nos protege la capa de ozono. Esa es la función importante. Otro punto que habíamos mencionado, que lo estoy viendo acá, es la ionósfera. Y cómo en la ionósfera usamos las ondas radiales. En ondas radiales para AM en este caso tenemos una antena, que es la antena transmisora, así emana las frecuencias hacia el espacio donde está la ionósfera. Esta ayuda a la transmisión y luego tenemos acá al otro lado la antena receptora, donde capta, en este caso, esas ondas radiales. Por la ionización nos permite esa función de la atmósfera. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, tenemos, por ejemplo, algunas regiones que se forman. Ya, miren, diferente, ¿eh? No hablamos de capas, regiones atmosféricas. Una de ellas es la magnetósfera. La magnetósfera es una región que sirve protector de los vientos solares. Miren cómo en la naturaleza es una región donde se forma un campo magnético y está formado justamente por el núcleo terrestre, actúa como un protector. Esa fuerza de gravedad que trae y juntamente con elementos de los vientos, después en las tardes, después que se ha ionizado, se puede decir así, se forman, así como un arco iris, que usted ve en el arco iris, así se forma una capa protectora. Y a esa capa protectora, en este caso, es lo que llamamos la magnetósfera. ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda en que protege justamente, ¿no? de esa frecuencia de intensidad de los rayos solares. Oleajes que vienen de rayos solares, entonces tenemos una protección afuera, exterior, sobre la capa de ozono, que es la protectora que le llamamos la magnetósfera, en este caso. Ahora, después de ello también tenemos nosotros, cuando hablamos de la luminiscencia nocturna, también es otro fenómeno importante. La luminiscencia nocturna, o llaman algunos capas de Aiglón, es causada por la reestructuración de átomos en forma de moléculas. O sea que las mañanas, con el sol, con la luz solar del día, estas moléculas habían sido ionizadas, se habían separado, vamos a ver así. Pero en las tardes, que ya se va la intensidad del sol, nuevamente se reestructura. Y ese cambio que hay de disolverse, al principio en las mañanas, ionizarse y después otra vuelta, reestructurarse, ¿de acuerdo? Ahí en esos, aprovechando los rayos cósmicos, se forma esa llamada capa de Aiglon. Y esa capa de Aiglon mayormente pues nos sirve como una iluminación, que es un fenómeno que se produce